Bienvenidos a un nuevo podcast de Culpable Inocente. Estoy con mi co-host, Baldo. ¿Cómo estás, güey? Yo quiero decir que bien ahorita, pero siempre que digo bien y empezamos los casos ya no estoy tan bien. Justo cuando empezamos a hablar de estos casos ya no me siento tan bien, ya no... Se te revuelve la panza. Sí, ya la llego a mi tripa. casa no tan bien, güey. Algunos casos están muy feos, güey. De hecho, el que vamos a hablar ahorita es, diría yo, sí podría decirlo que es el crimen o el asesinato más mediático de los últimos 10 años, güey. Ok. No En 10 recuerdo. años ha pasado muchas cosas, güey. Han pasado muchos, güey. Pero no recuerdo yo que uno haya sido tan polémico, güey, en todo el mundo. Y más porque fue un asesinato hasta cierto punto que se podría decir que fue político, güey. Ok. No sé si tú recuerdas algún otro. Pues el de Saddam. ¿Hace cuánto fue? Bueno, a lo mejor sí fue más de 10 de años. 10 años. Sí, tienes razón. Vamos a hablar de Charlie Kirk, Uf. que pasó hace poquito. Charlie Kirk era muy polarizante ya de Sí. inicio, güey. Sí, Pero mucha gente no lo conocía hasta que pasó lo que pasó. me incluyo. Y se hizo muy famoso después, post-mortem. Pero bueno, ¿quién era Charlie Kirk? Charlie Kirk era un influencer muy famoso en todo el mundo. Era de derechas y era principalmente como la voz más conocida de toda la derecha conservadora, de esta nueva derecha que está surgiendo. Ajá. Él se hizo famoso porque comenzó a ir a universidades con un concepto que decía, pruébame que estoy equivocado. Entonces llegaba, ponía un cartelito y decía, yo creo que el aborto es malo, pruébame que estoy equivocado. Ah, como en la foto esta del que se hizo meme, ¿no? De que, sé que no es él, pero que se hizo meme de un vato que está sentado en un escritorio y ponen ahí algo así como compruébame que estoy equivocado o te reto a discutir conmigo, algo así, ¿no? Eso hacía, ajá, literal. Ya. No sé qué. ¿Había más gente que se dedicaba a hacer eso? Después de él salieron muchísimos. Ah, ok. Y hay muchos que se hicieron muy famosos también, pero nadie era tan famoso como este cabrón. Ya. Y lo grababa. Lo grababa, al inicio lo grababa como que ponía sus GoPros. Ajá. Entonces era un güey como que era como de clase media baja. Y entonces ponía sus GoPros y empezaba a hablar y traía su microfonito, güey, y ya. Era el... Qué afortunado que fueran GoPros, ¿no? Porque eso es un deporte de alto riesgo. Irte a las universidades a debatir así. Al parecer. Y siendo de derecha. Ajá, exactamente. Entonces él se empezó a hacer muy famoso, empezó a ser cada vez más famoso y cada vez más famoso. Mucha gente le preguntaba, y esto lo quiero mencionar porque se empezaron a hacer como muchas ideas fuera de contexto de lo que era Charlie Kirk. Porque lo veían como una provocación, güey. Como, ¿por qué vienes tú a la universidad a preguntarme o a decirme que el aborto está mal? O que debo de tener armas. O sus temas principales eran lo del aborto, la población negra y la aportación de armas. Okay. Últimamente se metió en inmigración y todo lo que tiene que ver con cultura. Bueno, Pues pues es que esos tres temas son muy polémicos en Estados Unidos. súper polarizante. En todos lados, quizá lo de armas no tanto, pero los otros dos son lo de las razas y lo de el aborto es muy polarizante. Y él decía, siempre mencionaba esto, que él quería, bueno, que él decía, la universidad es para esto, ¿no? Para debatir ideas. Bueno, sí. Y idealmente, pues, cuando la gente no debate ideas, lo que hace es que se empieza a matar. Y te dicen, estás loco, güey. ¿Cómo se van a matar porque piensan diferente? Y él decía, es que eso es lo que pasa, te polarizas tanto que si no debates la idea, pues te matas, ¿no? O sea que la idea de ese cuate era como tratar de debatir para que llegaran a nuevas conclusiones. ¿No es que él quisiera demostrar que estaba en lo correcto? A ver, es que en algunos él sí cambiaba de opinión. O bueno, no cambiaba de opinión, pero decía, sí, lo voy a investigar. Ok. No es como que... O sea, yo no recuerdo... Tampoco yo era tan seguidor, pues. No todas las ganaba, pues. En general sí, por eso lo odiaban tanto, creo yo. Pero en las que no, él nunca... Yo no recuerdo que hubiera dicho, ah, sí, tú tienes la razón. Sí, dijo, bueno, sí decía, tienes razón, lo voy a investigar. Ya. Pero nunca dijo, te creo, ¿sabes? Pero su idea era debatir ideas, pues. Uh-huh. Yo creo que su meta sí era convencer a la gente de su idea, güey, ¿sabes? O sea... Sí, pues es que casi todos los debates el objetivo es convencer al defender tu idea. Sí, pero pues el chiste es el que tenga la mejor idea, porque al final de cuentas, a veces cuando estás debatiendo, ni siquiera, o al menos es lo que mencionaba, no quieres convencer con el que debates, quieres convencer a los que escuchan, Uh-huh. porque probablemente son los que no tienen idea y van a escuchar a ver qué les convence más. Sí, porque los otros ya vienen de alguna forma sesgados
por Sí. lo que conocen y su postura. Sí, los dos, de un lado y del otro, cada uno tiene su idea y los que están escuchando dicen, ok, esto me gustó más. Este güey llegaba y cualquier persona y ¿qué piensas tú? ¿Tú conoces mi ideología o estas son mis premisas? Sí. Y ya no era como de, voy a irlo a ver debatir contra tal. Sí, eso sí llegué a ver que se formaban, ¿no? Sí. Había filas. Había para filas. debatir. Al inicio no. Al inicio este güey estaba sentado y decía, pruébame que estoy incorrecto en cualquier cosa y cualquier persona que pasaba. Eventualmente, como se hizo muy famoso, pues la gente ya era de que lo anunciaba y yo creo que hasta tenían que sacar turno, güey. A Es ese punto de... En esta última se calcula que había 3,000 personas viéndolo, güey. Ok. Que acudieron al evento, 3,000 personas. Y te digo, él era muy bueno debatiendo. Y generalmente iba como muy formado. Entonces era muy difícil que le ganaran en ideas, güey. Sí, pues es que si él va a retarlos, él ya va preparado. Ajá. Me estoy hablando mucho sin saber porque realmente he escuchado de él, pero no lo conozco en absoluto, ni Ajá. nunca vi sus videos ni su postura. Entonces él, que también aquí no vamos a meternos tanto en política, más lo que pasó, simplemente hay que dar el contexto. Entonces empezó a ser muy odiado por eso mismo, güey. Porque hay muchos que también tienen sus ideas, pero pues les ganan en los debates y entonces este güey era como... Sí, güey, o sea, era difícil que le ganaran. Y siempre les respondía y era muy rápido, güey. O sea que aunque tuviera ideas equivocadas, era buen orador. Sí, porque hay debates donde les dice, por ejemplo, por decir algo sin meterme a un tema en específico, yo creo que esto es así porque las estadísticas dicen esto, ¿no? Ya. Y la otra persona, la que está debatiendo con él, no, porque si tú te fijas en esta estadística es esto. Pero yo creo esto. Sí. Es que, por ejemplo, yo sí he visto... Hay ideas con las que yo no puedo estar de acuerdo, por ejemplo, con Roxana Kramer. Ella de repente tiene ideas, o con Agustín Laje, tienen ideas con las que yo no puedo estar de acuerdo, pero debo reconocer que la están defendiendo a veces, no siempre, pero a veces la están defendiendo bien. Aunque la idea no me guste a mí, y no creo que tenga la razón, pero están defendiéndolas con un argumento. A veces. Y este güey era así. Defendía muy bien sus ideas y aparte iba muy bien documentado. Ok. A veces le pasaba esto que te digo, pero pues era muy, aparte de lo polarizante del tema, si había muchos que intentaban y no le ganaban, güey, pues como que ya era el enemigo a vencer. Ya. Y bueno, entonces se empezó a hacer muy famoso. Y se empezó a hacer muy famoso en círculos políticos porque Trump, que es como del lado de la derecha, necesitaba mucha gente para volver a ser presidente. Entonces se empezaron a hacer amigos. De hecho, se estima que la mayoría de voto joven que obtuvo Trump fue gracias a este cabrón. O sea, tenía mucha influencia. Hay mucha juventud derechista, entonces, en Estados Unidos. Está empezando a surgir mucha juventud. De hecho, está viendo unas estadísticas de que cada vez hay más y va en una tendencia como... ¿Ascendente? Sí, exponencial. Ya. Bueno, ¿qué pasó? El 10 de septiembre del 2025, Charlie Kirk llegó al campus de la Universidad del Valle de Utah para dar inicio a su gira The American Comeback Tour, con alrededor de 2,000 asistentes. Estaba sentado abajo de una carpa que decía "Prove me I'm wrong", como demuéstrame que estoy equivocado. Que era ya su lema. Sí, porque con eso se hizo famoso. Entonces, mucho de su contenido ya iba más enfocado a su audiencia. Porque la realidad es que tenía ya 2,000 güeyes que lo estaban apoyando. O sea, fueron 2,000 güeyes. Entonces ya era como... Ya no era tanto este outsider que decía, pues yo me siento en una mesita y que venga quien venga, güey, ¿sabes? Ya tenía Y muchos, público. y muchos de los que iban ya iban preparados también. De los que iban a debatir con él se preparaban para debatir con él. Porque ya era, o sea, un video de ese güey en TikTok o en Instagram, lo que sea, podía llegar fácil 3 millones, 4 millones. O sea, muchos ya decían, este es el escalón para yo demostrar mis habilidades entre el público. Ajá. Porque muchos de los... De hecho, ahorita voy a hablar del que le hizo la última pregunta. Él hacía contenido en redes sociales. Ya, ok. Entonces, llegó la pregunta de este güey que se llamaba Hunter Cossack. Y él le preguntó sobre el número de tiroteos masivos por personas transgénero. Digo, aquí no me estoy metiendo en temas políticos, simplemente estoy explicando. Entre la derecha se empezó a... Pero está muy específica la pregunta. Es que entre la derecha y como que se empezó a hablar mucho de los tiroteos específicos de gente transgénero. Ok. Como para atacar o no sé. Entonces, él le preguntó específicamente, ¿tú sabes cuántos ha habido? Y después le dijo, sí sé cuántos, son como 6 o no sé. Y dice, ¿tú sabes cuánto? Le pregunta, ¿sabes cuántos tiroteos masivos ha habido en los últimos 10 años? Charlie Kirk le contestó, contando o no contando violencia de pandillas. Ok. En ese instante se quebró el aire,
sonó una bala, le dio en el cuello y todo el mundo se espantó y salió corriendo. Aquí ahorita voy a hablar de lo que pasó después porque se hicieron muchísimas teorías conspirativas, en específico de la derecha. O sea, terminó la frase. Dijo, contando o no contando, y esa es una de las cosas, violencia de pandillas, y en eso, ¡pum! Muchos pensaban que el tirador estaba escuchando la transmisión en vivo y entonces esperó hasta que le hicieran esa pregunta. Sí. Pero eso ya son teorías y me suenan muy alocadas a mí. Bueno, sí está alocado, pero coincide mucho porque... ¿Por qué esperarse a...? O sea, coincide mucho en por qué en cuanto termina una frase, una pregunta donde están hablando de ese tipo de violencia y pasa eso en ese momento. Uh-huh. ¿Por qué no al principio, no a la mitad? O sea... Ahí habría que ver... Ahorita te voy a decir cómo llegó el güey al lugar. Es que me suena muy loco que hubiera sido así, güey, porque esa teoría abre muchas teorías muy raras, güey. Eso que dices tú en específico. Pero ahorita lo mencionamos porque cuando lo ves desde esa perspectiva sí se vuelve muy conspiranoico. Yeah. Cuando pasó esto, le empezaron a transfundir sangre porque el cuello es un área muy sensible, Sí. porque tiene muchas arterias. Sí. Lo llevaron a un hospital que estaba ahí cerca, que se llamaba el Hospital de Tipanongos Regional. Y más tarde, pues debido a las heridas, fue declarado muerto. De hecho, Donald Trump fue el que salió en una conferencia a decir, porque eran muy amigos, que estaba declarado fallecido, pues. Y las imágenes se viralizaron extremadamente, güey. Sí, pues todo eso fue grabado, ¿no? Todo fue grabado. Pero hay muchos crímenes así que no son tan virales, güey. De hecho, a mí me llegó, por ejemplo, yo estaba viendo un video de un güey que dijo, Charlie Kirk le dispararon desde aquí. Yo dije, y me metí a buscar rápido. Y dije, ay, güey, sí es cierto. Y mucha gente, en especial del lado contrario, se empezó a burlar de la muerte, güey. Uh-huh. Y esto sí lo quería mencionar porque fue algo como que se hizo muy viral. Y no entiendo la lógica. Entiendo la lógica detrás, pero se me hace una lógica muy tonta, honestamente. Sí, ahí fue cuando yo me di cuenta de quién era Charlie Kirk, porque sí vi mucha gente que estaba burlando y se me hizo extraño. Yo no sabía ni por qué ni quién. Uh-huh. Entonces, pero sí se me hacía raro que se estuvieran, o sea, yo siendo ajeno a completamente a eso, se me hacía raro que se burlaran de la muerte de alguien Uh-huh. que acababa de pasar, ¿no? Sí. Ojo, repito, él defendía la aportación de armas. Entonces, él en una ocasión dijo esto. Creo que vale la pena asumir el costo de lamentablemente algunas muertes por armas de fuego cada año para que podamos recurrir a la segunda enmienda y proteger nuestros demás derechos divinos. Es un acuerdo prudente, es racional. Entonces la gente empezó a decir, qué ironía. Estás defendiendo la aportación de armas y justamente por la aportación de armas te pasó lo que te pasó. Pero eso es pensar en absolutos, ¿no? Sí, porque la realidad es que este güey defendía la aportación de armas para defensa personal. Yeah. Pero cuando dice asumir el riesgo es saber que esas cosas pueden pasar. Que esas pueden pasar. Y aquí este es el ejemplo que más se puso para que se pueda entender, o sea, que lo veas desde otra perspectiva, porque así sí se puede confundir mucho, decir, güey, pues qué ironía, ¿no? Imagínate que en lugar de armas estuviera hablando de automóviles y en lugar de asesinatos, de disparos, estuviera hablando de atropellamientos y que él dijera que es justo pensar que un par de atropellamientos son necesarios para defender nuestro derecho a poder transportarnos en automóviles. Entonces tú ya no podrías decir, qué ironía que lo atropellaron. Sí. Porque él no defendía usar autos para atropellar gente, sino para transportarse. En este caso las armas, él no las defendía para matar a alguien, sino para defenderse. Es que como es una consecuencia no de la existencia ni del carro ni de las armas, sino del estado en el que viven ciertas personas que se cometen esos crímenes, Uh-huh. no se puede directamente decir que es porque existen armas o porque no existen, sino porque no hay cuidado en cómo se selecciona la gente que puede usarlas, porque no hay mecanismos preventivos previos para evitar que esas Uh-huh. cosas ocurran. Sí, porque muchos decían las regulaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, las universidades son, por ley, no puedes tener un arma. Entonces, ahí también te dices, pues las regulaciones funcionan o no funcionan. Que todo es muy ambiguo, pues, pero Sí. quería mencionar eso porque se me hizo bien feo que la gente se estuviera burlando por ese tipo de cosas cuando realmente, como te digo al inicio, lo que este güey quería era debatir ideas. Te gusten sus ideas o no, pues si tú tienes una mejor idea, aprende a defenderla y haces que su idea parezca tonta, ¿no? Sí. Pero al ya tener relación con el presidente ya no es cualquier loquito que se va
a discutir, sino que ya puede haber una idea o una línea detrás, ¿no? Es que su línea desde el inicio fue la misma. Ok. O sea, desde el inicio fue loquito que se iba a la universidad a debatir hasta que se hizo muy famoso, güey. Esto se me hizo también un poco gacho, pero no sé, ¿qué piensas tú? Hicieron una lista de todas las personas que se burlaban, las doxearon, que a mí ya se me hace como... Tanto de un lado pues que como del otro. Y le enviaron esos videos a los jefes y muchos fueron despedidos. Sí, esa nota sí la vi, que muchos se habían burlado y dices, ok, está mal que se burlen. El tipo a lo mejor puede que te cayera bien o que te cayera mal, pues está mal que se burlen de una muerte, ¿no? Uh-huh. Pero también está mal porque si te estás burlando de que él defendía la segunda enmienda, ¿por qué de la primera enmienda no? O sea, porque si trabajan en gobierno y los despiden por eso, están violentando la primera enmienda, ¿no? Que es la libertad de expresión. Es que ahí lo que defienden es que también el gobierno tiene su libertad de expresión. No creo que de gobierno deberían de despedirlos, honestamente. No, pues no. Pues en empresas privadas lo entendería porque, como dices tú, llevan su línea y ellos deciden a quién. Una empresa privada, no sé en Estados Unidos, pero por ejemplo en México... En México no se puede. Te puede despedir por lo que quiera. Solo tiene que pagar. Ah, ok, tiene que pagarte lo justo, ¿no? Porque te está despidiendo porque quiere. En Estados Unidos no. En Estados Unidos tienes la libertad de que si alguien... A ver, si tienes un contrato no te pueden despedir. Uh-huh. Pero si dices, ¿sabes qué? A mí no me gusta que tú tengas tatuajes porque le da mala imagen a mi empresa, te pueden despedir y no tienen que pagar indemnización. ¿No aplica para allá el despido injustificado? Injustificado sería que te corran si tú estás trabajando y tienes un contrato o cosas así. Ok, ya te entendí. Ok. Que ellos desde el principio te digan, aquí no hablamos de este tema. Ajá. Y tú decides hablar de ese tema. Porque, por ejemplo, en Disney pasó hace poquito. Ahorita hablamos de dos casos, pero pasó el caso de esta Gina Carano, que es una chava de derechas, que publicaba muchas cosas de derechas y la corrieron. Y luego pasó de Jimmy Kimmel, que lo corrieron ahorita hablando de izquierdas. Sí, entonces, en Estados Unidos... Y es Disney, güey. Uh-huh. Disney corrió a los dos porque dijo, yo quiero dinero. A mí no me... Tú no tienes que meterte en política. Tú aquí vienes a hacer chistes, güey. ¿Habrá alguien que realmente crea que Disney tiene una línea más allá del dinero? ¿Que es de derecha o de izquierda más allá del dinero? No creo que más allá del dinero. O sea, sí deberá tener su línea, pero si esa línea sobrepasa el dinero, dicen, a mí no me interesa, no tengo una moral aquí, yo quiero dinero. Sí, el dinero es amoral, ¿no? El dinero es moral. Entonces, así es como funciona en Estados Unidos, a menos que yo me esté equivocando, pero lo investigué y según sí. Cuando pasó todo esto, se arrestó a un hombre ese mismo día. Okay. Y se viralizó el arresto. Porque hasta como que se le cayeron los pantalones o algo así, andaba en calzones. Traía como los shorts abajo, algo así. Okay. No me acuerdo muy bien, quizás estoy pensando mal, pero como que traía... Como que en el forcejeo se le cayeron los shorts. Entonces hizo muy viral la imagen. Cuando lo detuvieron. Cuando lo estaban deteniendo. Okay. Este tipo... Me imaginaba que aún como francotirador y se le caen los... No. Ahorita hablo de eso. Este tipo se llamaba George Zinn. Tenía 71 años de edad. Y debido a que la gente lo grabó, se hizo extremadamente viral y pasó esto. Tras el disparo, Zinn gritó a la policía que él había sido quien había hecho el disparo. En su declaración mencionó que lo había hecho para darle al verdadero tirador tiempo para escapar. Después de que pasó el disparo, él empezó a decir, fui yo, como para distraer. Que aquí después se menciona que había como 20 personas involucradas. No se sabe si en el ataque o que sabían. Entonces se empezó a especular que él sabía y que estaba planeado que él hiciera eso para que el tirador huyera. Al parecer no pasó así. Simplemente este güey, pues, en su tontería empezó a gritar esas tonterías, ¿no? Uh-huh. Pues fue descartado rápidamente. Sin embargo, cuando lo investigaron y revisaron su celular, tenía imágenes de abuso infantil. Entonces le imputaron cargos por obstrucción de la justicia y explotación de menores. Esto parece un iceberg, ¿no? Sí, parece un iceberg, güey. Está muy raro, güey. Hay muchas teorías, pero no me quiero meter a eso porque ya es como meterse mucho en política. Okay. Otros medios mencionaron que habían arrestado a otra persona. Pero ya es como... Eso siempre va a pasar. O sea, siempre va a haber la especulación de alguien que diga, ese no era... Porque pasó con John F. Kennedy, ¿no? Uh-huh. O sea, no fue Oswald, fue otro grupo y fue toda una conspiración. Siempre va a pasar cuando ocurre con alguien. Pasó con Donald Trump cuando le dispararon. Sí. Que decían, no fue él, fue otro. Ajá, fue o toda que una se conspiración. él solo. Ajá. Sí. Sí. Creo que es que luego a veces las teorías se vuelven muy, muy locas, güey. Pero mucha gente las cree, no sé por qué. Uh-huh. Y aquí quiero hablar de la más famosa teoría conspirativa que surgió aquí al inicio.
Porque hasta el día de hoy mucha gente sigue pensando que es así a pesar de todas las pruebas que hay. Por eso todo esto lo vamos a tener en términos de supuestamente. Supuestamente. Y lo más chistoso es que son teorías de gente que compartía su espectro político, güey. Por eso digo que no me quiero meter mucho en política porque ya se vuelve muy raro es que te todo. sesgas. En cuanto empiezas ahí ya... Es que fue justo lo que dijo Jimmy Kimmel, ¿no? Por lo que lo despidieron. Ujú. Porque dijo que estaban dando muchas vueltas para tratar de justificar la cosa. Que Algo era- así. Sí, dijo que la derecha estaba intentando buscar una excusa de que el tirador fuera de izquierdas para que no fuera de los suyos. O algo Ujú. así. Sí. Como para que perdiera fuerza la narrativa de Charlie Kirk. Ajá, O exacto. para que ganara fuerza. Exacto. Pero bueno, no estamos para hablar de eso, ¿no? Y lo primero que se dijo es que el tiro había sido hecho por un francotirador experto. Porque decían, a tanta distancia, siendo tan certero, y justo en el punto en el que habló de tiroteos en masa, esto fue un tirador experto y fue para dar un mensaje. Sí. Como si tuviera mucho temple, mucha paciencia. Como que no fuera la primera vez. Ajá, sí, como si fuera un güey que empezaron a decir que lo habían traído desde Israel, güey. ¿Por qué Israel? Ahorita voy a eso. El tiro fue a 180 metros de distancia, aproximadamente. Sí. Entonces, esto está súper desmontado, ¿no? Pero en los últimos meses, Charlie Kirk empezó a ser muy vocal acerca de Israel. Sí. En general, la gente del espectro político de Charlie Kirk tiende a apoyar a Israel. Y por el contrario, la gente que es del otro espectro tiende a apoyar a Palestina. Sí. Sin embargo, Charlie Kirk dijo que había ido a Israel y que, entre muchas cosas, pero esto es como un resumen, y que él había visto que la frontera estaba muy, muy extremadamente militarizada y que él sospechaba que Israel quería hacer una limpieza étnica en Palestina. Mm. Y empezó a hablar mucho de eso. Entonces, Lo que iría contra el discurso que contra el- lleva ese bloque. Ajá. Entonces se mencionó que, bueno, no Netanyahu en específico, sino Israel. Todo esto es información que salió al inicio. Todavía el caso no acaba. Sí. No sabemos qué vaya a pasar, pero suena muy loco. De hecho, ¿no? todavía no ha sido sentenciado. ¿Sí? Todavía no. Pues el proceso no sé cuándo vaya a empezar, pero no parece que vaya a ser cercano. Pero todo apunta a que ya se resolvió, ¿no? Entonces decían que Israel, como este güey tiene muchísima influencia al punto de que se creía que la mayoría de voto juvenil había sido Por él. al voto a Trump, se veía a lo lejos, se veía como que podría llegar a empezar a tomar puestos políticos. Ujú. Entonces se creía, o bueno, hay mucha gente que todavía lo cree, que Israel le dio miedo a esto y que no quería que se hablara de lo que según él decía que Israel estaba haciendo, ¿no? No sabemos, pero eso es lo que él empezó a mencionar. O sea, tiene ciertos sentidos si le rebuscas mucho, ¿no? Ujú. Las teorías rápidamente se deshicieron, güey, porque o sea, la teoría principal decía, Israel trajo a un güey desde allá, es súper experimentado, lo metió allí, pero ya después muchos empezaron a replicar el tiro, expertos francotiradores empezaron a hablar que no tenía sentido. Ya. ¿Quieres que lo mencione ahorita o lo menciono al final? ¿Qué? Lo del desmontaje de toda esa teoría. Mejor al final, Al final. para yo estar haciendo mi chaqueta mental Ideas. para tratar de saber si fue o no fue. Bueno, las investigaciones. Las primeras investigaciones arrojaron lo siguiente. Como era un evento estudiantil, no había arcos metálicos, no había revisiones a bolsas y había solamente 6 policías universitarios en los campus. ¿Eso es mucho o poco para el campus? Pues es un campus gigantesco, güey. Ok. Gigantesco y solo había 6. Charlie Kirk tenía su seguridad, pero no traían armas. Entonces como que era seguridad por si alguien se la aventaba o le Entonces lanzaba es una algo. seguridad, o sea, si traes seguridad y no traen con qué defenderte, no es seguridad. Yo supongo que era como para golpes o así. Ya. O para si alguien le escupía o le lanzaba algo. Ok. Porque a pesar de que se cree que sí eran exmilitares pues muy buenos, como que él traía la idea de batir, pues. Él sí había mencionado que él sentía que corría peligro, pero que aún así estaba dispuesto a debatir las ideas porque confiaba en la gente. Era Ok. como de ese tipo de persona, ¿no? Ok. Muy ingenuo, creo yo, en ese sentido. ¿Qué fue lo que pasó? En las cámaras se vio a una persona sospechosa que estaba entrando a ese edificio. No se veía bien porque el güey traía gorra y aparte iba como medio agachado y hablando y caminando raro. Ok. Hay videos donde se ve
que no trae nada, solo va así. Que después ya se vio cómo metió el arma, ¿no? Ok. Ahorita hablo de eso. Ok. Desde ahí disparó de entre una distancia de 128 y 183 metros. En los videos del evento se logra ver una persona corriendo en el techo después del disparo, porque muchos están grabando atrás, hacia adelante, y se ve a una persona corriendo en el techo. Y Pero es mucho el margen de error, 60 metros. sí, ¿desde dónde disparó? Ajá. Es que no saben exactamente de dónde estaba. Ah, Si ok. estaba más atrasito, más a un lado, así. Ok. Pero más o menos es como una distancia. Sí, o sea, es que no se puede saber a menos de que él diga en este punto. Sí, Ahí sí. estaba. O que lo hayan agarrado en el lugar donde tenía Ajá. todavía el arma. Después otras cámaras de vigilancia captaron a un video de un tipo corriendo por la azotea, por las azoteas de ese edificio. Saltó por atrás y huyó por un vecindario contiguo. Hay dos razones por las que nadie lo vio y esto es lo que te iba a mencionar. Primero, el edificio al que entró estaba abandonado. Supongo que por remodelaciones o algo así. Era del campus. Era del campus, Ok. pero no había nadie. Entonces entra un cabrón, pues ¿quién lo va a ver, güey? ¿Sabes? Y si alguien lo ve es como, pues, está entrando a un edificio abandonado, quizá tiene su cubículo ahí o no sé, puede ser raro. Sí, son muchas posibilidades. Y luego el rifle lo desarmó y se lo puso entre la ropa. Varios youtubers han agarrado rifles similares o el mismo y los han desarmado y se los ponen y sí no se nota. Y si vas caminando con cuidado y así. Y O sea, con mucha ropa no se notaría no, una hasta con chamarra una o- playera así. Ok. No se notaba porque literalmente se desarmaba en 3 o 4 partes. La parte de metal, la parte de madera que se la pone aquí, pero creo que la del rifle de él era de fibra de carbono. Mm. La parte de metal y luego partitas chiquitas que básicamente son descartables, que puedes ponerte en una bolsa. Y luego para armarlo, ellos lo armaban sin experiencia y decían, yo lo armé en 40 segundos. Si este güey estuvo practicando, probablemente lo pueda hacer mucho más rápido. En la azotea se levantaron huellas de zapato, una impronta de antebrazo y una huella palmar. El arma fue hallada envuelta y con munición, porque el güey la tiró. ¿Fue encontrada en el mismo edificio? En o- el campus, en unos arbustos, si no mal recuerdo. El FBI ofreció una recompensa de $100,000 por información que condujera a su arresto. Aquí, muchos youtubers hicieron los disparos a la misma distancia y la mayoría... ¿Cómo? ¿Fueron al campus? No, a la misma distancia, Ah, no en el campus. ya. Pero usaban la misma distancia y con... La mira que usó este güey, al parecer costaba $1,000. O sea, costaba más que el mismo rifle. Y los youtubers que replicaron los tiros lo hicieron con miras más chafitas. Entonces desde ahí se desmonta la idea de que fue un francotirador. Pero igual eso lo hablamos al final, ¿no? El arresto. El 12 de septiembre, o sea, 2 días después, se informó que Tyler James Robinson fue detenido como presunto sospechoso. La realidad es que el FBI no tenía pruebas más que videos borrosos y un rifle viejo de alta potencia, ¿no? Aquí es donde entra la familia de Tyler Robinson. El padre vio el rifle en las noticias y dijo, ese rifle es muy similar al que tenía mi papá. Y ese rifle que tenía mi papá, o sea, el abuelo de Tyler, era una herencia que le habían dejado a Tyler. Entonces le llamó a Tyler y le dijo, oye, quiero ver el rifle, mándame una foto del rifle. Porque también vio las fotos y dijo, ese se parece mucho a mi hijo. Entonces vio el rifle, vio las fotos y le dijo, mándame la foto del rifle. Y Tyler se empezó a poner muy nervioso. Todo esto se ve después en conversaciones que tuvo con su novio. Entonces, los padres, o sea, ya sabían y llegaron a preguntarle, le marcaron y le dijeron, oye, ¿qué pedo? Y él les respondió que sí había sido él y ellos le dijeron que tenía que entregarse. Y él dijo que prefería matarse antes de entregarse. Entonces los papás pues, se pusieron nerviosos y dijeron, o sea, no queremos que se muera, pero tampoco queremos que no tenga un castigo por lo que hizo. Y le hablaron a una persona que era amigos de ellos de una... Parece que era una asociación religiosa, no se menciona si era una ¿cómo se llama? Como un cristianos o una secta o no sé, pero al parecer eran católicos. ¿Mormones? Creo que eran cristianos, güey. Ok. Bueno, Yo había escuchado algo así de que sí eran mormones. eran religiosos conservadores. El sheriff del condado declaró esto. Recibí una llamada de un amigo mío que resulta ser un detective retirado. Me dijo, sé quién disparó a Charlie Kirk. Conozco la familia por asociación religiosa. Esto fue lo que pasó. Los papás le hablaron a este detective que conocían por su asociación religiosa. Quizá eran mormones o cristianos. Y él les ayudó
a convencerlo de que se entregara. El detective le habló al sheriff y le dijo, yo sé quién es y se los vamos a entregar. Y los papás entregaron a Tyler a la policía y no cobraron la recompensa. Obviamente, ¿sabes? Sí. Se me hubiera hecho muy raro que la cobraran. Aparte es como en... O el detective no la cobró. Como No, en esa nadie película la de cobró. Weapons, ¿no? Que ¿De qué? en la película de Weapons, la de Ajá. la noche de la desaparición, Sí. que el adicto va a cobrar la recompensa, pero no sabe cómo, ¿no? Ujú. Entonces esas recompensas son como, ¿cómo la cobrarían? Aparte sí, siendo sus papás. Sí. Yo no creo que sea tan difícil porque... ¿Te acuerdas del caso que hablamos de Jessica? Sí. En la recompensa que daban al Diego, te decían que marcaras. Y entonces marcando ya te dan... Un número. Sí, no Una creo que sea... cuenta de banco. No creo que sea tan difícil. Yo creo que más no la quisieron cobrar porque eran sus papás, güey. Sí. O el detective. Es que no la cobró nadie, porque los que lo llevaron fueron los papás. El detective solo les ayudó a convencerlo, a lo que yo tengo entendido, y los contactó con el sheriff. Ok. Y bueno, ¿quién era Tyler Robinson, güey? Ujú. Tyler Robinson aprendió a manejar armas desde que era pequeño. O sea, desde chico iba a clubes. El abuelo tenía un arma, al parecer los papás tenían armas, entonces él sabía disparar desde chico. No era alguien que fuera experto, pero toda su vida la duró. Sabía cómo manejarlas. Sí, sabía cómo disparar, cómo manejarlas, cómo limpiarlas, etcétera. Por ende, cómo desmontarlas y cómo montarlas. Exactamente. Y más si esa arma era de él específicamente, pues es con la que tenía práctica, ¿no? Sus vecinos y conocidos lo describían como un estudiante aplicado que incluso superó un 34 sobre 36 en el examen de admisión universitaria. Ah, ok. 34 sobre 36. O sea, casi perfecto. excelente. Ajá. Y eso hizo que le dieran una beca de $32,000 para estudiar. Sin embargo, en la primera universidad en la que estuvo, no estuvo creo que más de 6 meses y se salió. No se sabe bien por qué. O al menos no han dicho. Pero es como... No sé si sea relevante, pero ya te habla de alguien que quizá tiene problemas. Ujú. O que no está conforme. No sé, güey, la verdad. Sí. Porque a ver, yo Sí, también me ¿por qué no? salí de la escuela, me cambié de carrera y no tengo un arma, ¿sabes? Sí. Pero todos asumimos que tienes problemas. Pero si pasara algo, probablemente se asumiría que eso fue... Sí, es que sí es como un señalamiento, ¿no? De que probablemente algo está raro, algo no cuadró. O sea, Ujú. Entonces, la familia de Tyler se describe como conservadora. Sin embargo, sus padres, y en esto fueron muy vocales, comentaron que desde que entró a la universidad comenzó a moverse hacia un espectro político más izquierdista y liberal. Y se volvió mucho más político en sus opiniones, lo que ocasionaba fuertes discusiones en casa. Ellos mencionaban que se hizo muy pro derechos de gays, transexuales y todo eso, que eso sí iba a ser muy importante, porque al parecer eso fue lo que motivó el crimen. Porque, como te digo, las opiniones de Charlie Kirk eran extremadamente polarizantes. ujú. Entonces, hay videos de Charlie Kirk donde sus seguidores le dicen, los gays no deberían de existir y deberían de ser heterosexuales y no sé qué. Y Charlie Kirk le dice, eso no es ser conservador, porque tú, si bien no es la vida que Dios quiere para ti, tú debes de respetarla y un verdadero conservador es compasivo y reza para que esas personas encuentren el camino. O sea, no los odiaba porque le decían, yo no estoy de acuerdo con sus decisiones de vida, pero es su vida y si quieren hacer lo que quieran, que lo hagan, mientras no dañen a los demás. Pero en los clips que sacaba, sí se podrían malinterpretar a pensar que quería quitarles derechos. Y Tyler Robinson creía eso. Y ahorita se va a ver todo eso en las conversaciones que mantuvo con su novio. Es algo, bueno, no se parece en nada, pero bueno, se parece solo en el contexto, ¿no? Cuando sacan un clip que de repente uno se lo cree porque está fuera del contexto en el que es, Ujú. se lo cree y ya generas un juicio sobre esa persona y aunque veas el video completo, ya tienes un juicio sobre esa persona. Sí, creo yo el problema es que en redes sociales, si tú sacas un clip descontextualizado en tu propio canal, yo creo que sí se debería juzgar, sí se te debería juzgar por ese clip porque es lo que tú decides mostrar. Sí, tú estás sabiendo que eso se va a confundir y aún así decides Ajá. ponerlo. Entonces un clip descontextualizado, pues si tú lo estás mostrando en tu propio canal, creo que sí es motivo suficiente para creer que tú piensas así. Lo que he visto que hacen es que agarran ese fragmento, lo ponen como adelanto y te ponen en el mismo Ujú. video todo lo demás. Pero ya está el video completo. Sí. El problema es que luego la gente agarra clips sin tu permiso
y los descontextualiza. Creo que ahí es donde está el problema. Sí, porque es con intención de perjudicarte. Ya O está luego lo que hacen descontextualizado. que agarran todo el video y lo van cortando en partecitas para hacer que diga algo completamente distinto. Ah, sí, ¿no? Que no tiene nada que ver. Bueno, en las investigaciones los detectives entrevistaron al compañero de cuarto de Tyler, quien también era su pareja y era trans. Ok. Que esto parece que fue lo que motivó mucho porque Tyler le decía que lo hizo por él. Porque pues él pensaba que Charlie Kirk los odiaba y que esparcía el odio y que le querían quitar sus libertades. Entonces, esto es lo que parece, ¿no? Ok. Tyler le mandó un mensaje el 10 de septiembre que decía, mira bajo mi teclado. En la nota que estaba abajo de su teclado escribió, tuve la oportunidad de matar a Charlie Kirk y la tomé. También le pidió al novio que borrara sus intercambios de mensajes y que no hablara con la policía ni con los medios y que pidiera un abogado si es que lo buscaban. Dentro de las mismas investigaciones se encontraron algunos mensajes que tuvieron ellos dos, creo que fueron por Discord, porque el novia, no sé, le preguntó, ¿qué? Estás bromeando, ¿verdad? Y Tyler le dijo, sigo bien, amor, pero estoy atrapado en Orem un rato más. No tardaré en volver a casa, pero todavía tengo que recuperar mi rifle. Para ser honesto, había esperado guardar este secreto hasta morirme de viejo. Lo siento por haberte metido en esto. El novio, no, lo que sea, le preguntó a Tyler si era de verdad y le dijo que sí. Y de ahí surgen todos estos mensajes. Luego le dice, no fuiste tú el que lo hizo, ¿verdad? Sí, fui yo, lo siento. Y le dice, pero ¿no habían atrapado ya a alguien? Al viejito que te digo de 71 años. No, agarraron a un viejo loco y después interrogaron a alguien con ropa parecida, que es el otro que te digo que parecía que había sido arrestado. Yo había planeado recoger mi rifle del lugar donde lo escondí, pero cerraron casi todo ese lado del pueblo. Está tranquilo, casi podría salir, pero queda un vehículo rondando en el campus. El roommate le dice, el compañero le dice, ¿por qué? Y le pregunta, ¿por qué lo hice? Sí, ¿por qué lo hiciste? Ya estaba harto de su odio. Algunas cosas no se pueden negociar. Si logro recuperar el rifle sin que me vean, no quedará evidencia. Iré a intentar recogerlo otra vez. Con suerte ya se fueron. No he visto señales de que lo hayan encontrado. Le preguntó, ¿cuánto tiempo llevas planeando esto? Un poco más de una semana, creo. Puedo acercarme, pero hay una patrulla estacionada justo allí. Creo que ya revisaron la zona, pero no quiero arriesgarme. Y luego le dice, ¿recuerdas cuando grababa balas? O sea, que les escribía cosas. Si llego a ver noticias Bulge Ugu, que es un meme como de furros, creo, me puede dar un infarto. Bueno, tendré que dejarlo, apesta demasiado. Por lo visto, el arma de mi abuelo funciona de maravilla. Creo que esa mira costaba como $2,000. Se dice que el rifle, porque muchos lo buscaron en redes sociales, costaba como $300 o $400. Y la mira costaba $2,000. Esto es importante para al final lo del desmontaje de las teorías conspirativas, ¿no? Sí. Y luego Robinson le dice, borra esta conversación, mi papá quiere fotos del rifle, dice que el abuelo quiere saber quién tiene qué. Los federales publicaron una foto del arma y es muy fácil de reconocer. Todos estos fueron mensajes a través del tiempo, no fue toda la conversación junta. Luego Robinson dijo, desde que Trump entró a la presidencia mi papá se volvió fanático a MAGA. Y luego le dice, voy a entregarme por mi cuenta, uno de mis vecinos es ayudante del sheriff, que es el amigo que mencionamos. Y le dice, tú eres lo único que me preocupa, amor. Y luego el novia le dijo, yo estoy mucho más preocupado por ti. Entonces, se sabe que el crimen fue hecho porque el vato, al parecer, estaba enamorado de esta persona trans y al sentir que Charlie Kirk estaba atacándolo y quería quitarle derecho y todo, como que quiso ser su héroe o algo así. Sí. Y entonces planeó eso, porque te digo que este güey anunciaba sus giras mucho tiempo. Charlie Kirk anunciaba sus giras. Lo que le dio tiempo para pensarlo. Para planearlo. Una semana. Entonces, no le dio tiempo para platicarlo con su pareja. Pero, ¿realmente te molesta o realmente estoy entendiendo lo que está diciendo? O quizá la morra o el vato ni sabía, güey, que existía Charlie Kirk y el único obsesionado era este. Sí, no, es que eso ya parece que tenía, tal cual como lo estás diciendo, parece que tenía una obsesión previa. Sí. Porque es como de, lo más probable es que te vayan a decir, yo no te lo pedí. O sea, tenía una obsesión previa con eso y quizá quería demostrar su propia... ¿Valía? Sí. Se me hace muy extremo, pues. Sí, demasiado. Y fíjate lo que puso en las balas, güey. Porque es que dices, ay, güey. A mí, literalmente, cuando pasan este tipo de cosas, es que parece que son imbéciles, güey. Porque en las balas puso memes, güey. Escribió memes en las balas. Puso, hey, fascist, catch. O sea, como, cacha esto fascista. Y luego puso flechas de videojuego, como de arriba, abajo, como comandos de videojuego. Arriba, abajo y abajo, así. Uh-huh. Luego puso Bella Ciao, que como que se usa mucho en un himno antifascista.
¿Será que estas personas piensan que es un videojuego lo que la vida o que la vida es como un sketch? Yo no sé, güey. Noticias Bulk Owo. What's this? Que es un meme de internet, no lo conozco, la verdad. Dice otro. If you need this, if you read this, you are gay. LMAO. Como, si lees esto, eres gay. Extremadamente muriéndome de risa. Ah, Pura tontería, güey. Todo eso habla como de que él veía clips, güey. Que vuelvo a lo mismo. Los clips malintencionados que se descontextualizan te pueden hacer muy... Te pueden polarizar mucho hacia un lado o hacia el otro. y es que esa es una trampa de las ideologías, ¿no? Porque si te casas con una ideología, en algún momento vas a encontrar una contradicción contra tus propios argumentos. Entonces lo mejor es estar abierto a todas las posturas. Hay que las cuales no me agradan. Por ejemplo, varias cosas de las que has mencionado que decía Kirk no me agradan, pero tampoco es razón suficiente como para odiar a la otra persona, ¿no? Sí, porque se empezó a hacer como... y es que yo siento que es intentar razonar, pero hay gente con la que como y yo creo que no se puede razonar. Cuando se polarizan demasiado, cuando se casan con una ideología, no, porque solo quieren justificar su ideología. Sí, porque ¿qué evita que el lado contrario haga lo mismo? Exacto, exacto. Que hablando de que de ese otro lado digan, quieren hacer un exterminio de bebés, entonces tú no mereces estar vivo, ¿no? Por decir algo. Es como, ¿a qué punto llegas, güey? Porque si la sociedad evolucionó hasta tal punto de que se pueden hablar las cosas para llegar a acuerdos, te gusten o no, tengas que ceder un poco o no. Si volvemos a, como hablábamos en el caso pasado, que eran de duelos, güey, pues todos pierden. Sí, es que he visto cosas que dicen, el fascismo no se discute, se elimina. Eso te convierte en un fascista, hermano. Sí. O sea, es lo de la paradoja de Popper, por eso genera tanta complicación, que es lo que leía un artículo de un argentino hace un tiempo que decía, la paradoja de Popper. O sea, paradoja de Popper es no podemos tolerar la intolerancia. Pero que Popper hablaba como ya de la intolerancia, como en el sentido de cuando se vuelve físico, ¿no? De acciones, claro. Y entonces, y de hecho Popper lo que decía no era, porque se volvió muy, muy viral esa idea por una caricatura que se hicieron, como un formato de tira cómica, donde le están dando una patada a uno que es seguidor del pintor austriaco, ¿no? Pero lo que Popper decía no era eso. Popper decía que eso, el tolerar la intolerancia podría llevarnos a perder la tolerancia, pero no podíamos ser tampoco intolerantes de manera física, sino argumental. No podemos tolerar lo que estás diciendo, déjame te doy argumentos mejores en contra, mejores, y esforzarse cada vez más para convencer a la persona de que eso está mal. Pero creo que la gente se está yendo por el otro lado y decir, el fascismo se destruye, pues eso te convierte en un fascista porque tú no puedes decidir directamente qué es y qué no es fascismo. Sí, si lo destruyes de manera... con acciones físicas. Pues. Sí, eso es a lo que voy. Porque ¿quién te dijo que tú tienes la razón absoluta? ¿No? Exacto. Pero sí, claro, si están estrangulando a otra persona al lado de ti y tú interviniste, no lo hiciste por cuestiones ideológicas, sino porque están lastimando a alguien. Que ahí está el punto de poner acuerdos, ¿no? ¿Se puede usar la violencia? Sí. Estas personas, digamos la policía, y en estos contextos. Y después de un proceso. Y todos estamos de acuerdo. Sí. O aunque no haya un proceso, por ejemplo, si un policía ve que están estrangulando a alguien. Es que ese ya es un proceso. Me refiero a que ya hay una serie de pasos que seguiste para comprobar que efectivamente... Si no fue tu idea de que, yo creo que lo está viendo como que lo va a estar. Exacto. Entonces... hay un peligro real. Cuando la gente se polariza demasiado. Y es que esto fue, creo que se mordió la cola en ese sentido Charlie Kirk, porque se polarizó tanto su discurso. Quizá no fue su culpa, pues, fue culpa de todos los demás. Pero se polarizó tanto que llegó a este extremo en que un loquito, pues hizo eso. Sí. Cuando no debió de haber pasado. Sí. Y siento que mucha gente, así como lo mencionas, está... Bueno, esta es mi visión. Creo que se están yendo por el lado que no es. Porque están hablando del caso para justificar o una u otra postura, cuando el caso es lo que pasó, o sea, ocurrió un homicidio, eso es lo que pasó. Sí. No hay que justificar ni al homicida, ni hay que victimizar, o bueno, más bien poner como un ídolo a la víctima. Sí. Eso es lo que pasó. Por eso te mencionaba lo que decía de las armas, de que se tenían que soportar algunas muertes, porque de parte de su espectro político muchos dijeron, miren, era tan cabrón que murió como un mártir defendiendo su ideología. Y dices, no, ese güey no se quería morir. No, exacto.
Y del otro lado está, mira qué ironía, se lo buscó. Y no, ese güey no se lo buscó. Como que a huevo tenemos que darle un significado a algo que pasó Y tal cual que, frente a los ojos. y que no debió de haber pasado, güey. Exacto. Ni de un lado ni del otro, pero bueno. ¿Cuáles fueron los cargos legales que le imputaron a este? Bueno, que le quieren imputar, ¿no? Se le acusó de asesinato agravado, disparo de arma de fuego en delito grave, obstrucción de la justicia, 2 cargos de manipulación de testigos y comisión de delito violento en presencia de un menor. Porque había un menor en el campus. Había muchos, yo creo. Te digo que había 2,000 personas. Muchos debían de llevar a sus hijos. Eso ya suena como que vamos a echarle todo lo que se pueda. Trump, mira, esto fue algo que dijo Trump y que probablemente sí vaya a pasar. Trump pidió la pena de muerte, güey. En el estado donde está... Sí hay. Ok. Donde lo van a juzgar sí hay pena de muerte. Que a mí se me hace... Es que no sé qué pensar ahí, güey, porque... Ahorita voy a mencionar otro, pero yo siento que Charlie Kirk no hubiera pedido la pena de muerte, güey. Porque él era como muy fiel cristiano y él estaba siempre a favor de la vida, a menos de que, digamos, estuviera en... ¿Cómo se llama? Se me fue. ¿Qué está pasando en ese momento? ¿Fragrancia? En flagrancia, ¿no? Que la única manera de detenerlo es matando, ¿no? Pero yo siento que él hubiera... Si él pudiera decir algo, él diría que no querría la pena de muerte. Pero Trump está muy enojado con eso y él está pidiendo y yo siento que él va a influenciar demasiado en el caso. Pues que no el creo presidente. no creo que debería porque a él no le compete eso. Sí, ¿no? Pero bueno. Pero mira, siempre que nos dicen que el poder judicial y el poder legislativo están ejecutivo están separados, es como guiño, guiño. Uh-huh. Y bueno, ahorita te digo por qué decía eso de Charlie Kirk y aquí te voy a decir lo de qué pasó después, que fue el funeral. El domingo 21 de septiembre del 2025, en el State Farm Stadium en Glenade, Arizona, se celebró la ceremonia fúnebre con cerca de 100,000 asistentes. Que se me hace un montón, güey. Sí. Lo más importante del discurso, o al menos lo que a mí se me hizo más importante, es que la viuda mencionó dentro del discurso que ella perdonaba a Tyler, que ella creía que era un joven confundido y que esperaba que encontrara el camino a Dios. Bueno, sí vi lo de ese funeral, que parecía Westernmania, ¿no? Le pusieron fuegos artificiales y cosas muy extrañas, Gigantísimo, ¿no? güey, sí. Es que se pidió mucho que el funeral fuera abierto, güey. Ujú. Pues yo supongo que... Yo no creo que hayan querido hacerlo abierto a la familia, güey. Pues no. Pero a mí lo que se me hacía importante es que la señora lo haya perdonado de verdad o no lo haya perdonado de verdad. Ya lo dijo. El juicio que puso a público fue como no vamos a responder con más violencia. Ajá. E incluso lo perdonó. Porque después de que falleció Charlie Kirk, como Estados Unidos está tan polarizado, se empezó a hablar muchísimo de una guerra civil. Sí, eso sí lo llegué a escuchar. Se ha seguido hablando de eso y a mí sí se me parece importante que los verdaderos involucrados, que es la familia, diga, a ver, cálmense tantito. Esto no es lo que quería este güey. Este güey quería debatir, no quería que hubiera... Aparte deben estar conscientes que en una guerra civil todos pierden. Sí. Realmente no hay un ganador. Estas personas que luego anhelan lo que ocurrió durante la guerra civil de Estados Unidos, fue la guerra más sangrienta que ha tenido Estados Unidos. Perdió más ahí que en la Segunda Guerra Mundial. Ah, sí, porque en la Segunda Guerra Mundial se hizo millonario. Bueno, sí, pero se hizo potencia. Sí, tanto perder gente, también sí, como sí. perder pues una guerra interna no le conviene nunca a nadie. Esta película que salió de Guerra Civil, Sí, que se hizo muy famosa. La de los periodistas. Ajá. Porque fue muy realista, no fue tanto hacia lo hollywoodesco de bombas y todo esto, sino sí deja ver la inestabilidad social que existe en una guerra civil. Como que te pinta el mundo, ¿no? Porque la historia no va de eso, pero sí te deja ver cómo verías un mundo tú en un documental, así. Sí, que hay inestabilidad social, o sea, no puedes ir a ningún lado. O sea, Sí, o sea, llegó al punto de que se llevaron al presidente de la misma Casa Blanca. Exacto. Entonces, a mí se me hizo bien que la señora saliera a decir eso. Porque ella pudo haber dicho que lamentaba mucha pérdida y que Charlie era muy bueno y así, y no haber dicho nada del güey. Pero ya sentando ese presidente, sí puedes decir, a ver, esto no es lo que este güey buscaba. Bueno, mi esposo, no es lo que Charlie Kirk buscaba. No hay que tergiversarlo para nuestras ideologías. Exacto. Porque también mucha gente de su espectro político empezó a decir, miren cómo sí. Miren cómo sí son así. Entonces todos son así. Es algo que se hace mucho, creo que también en México, por ejemplo, politizar las muertes. Ah, sí. Entonces yo siento que ahí sales y dices, no. O sea, sí fue una muerte. Sí fue terrorismo, creo yo. Porque lo que quería sentar este güey era terror hacia ese tipo de ideas.
Sí. Y fue un asesinato que sí, creo que sí fue hasta cierto punto. Aunque no era político él, sí tenía un mensaje político detrás. Sí. De tus ideas que son, que se están convirtiendo en política pública, no pueden seguir. Y si siguen, cuello. Entonces sí se me hizo importante que la señora dijera eso. Sí. Y de aquí pasamos al desmontaje de las teorías conspirativas. Primero, pues la más importante es que él se descubrió que él era el asesino. Entonces de ahí quitas lo del asesinato por un francotirador experto. Segundo, salieron muchísimos francotiradores, tanto mexicanos, pues supongo que todos los países, a decir desde el inicio, desde el primer día, ese no fue un tiro hecho por un experto. Para empezar, la distancia de un francotirador es casi el triple, como mínimo. Uh-huh. En general, ese tipo de disparos no los hace un francotirador. No me acuerdo cómo se llama el militar que tiene ese cargo como de vigía, ¿no? Uh-huh. Segundo, un francotirador experto no tira ni a la cabeza ni al cuello. Siempre va al centro de masa más grande, que es el torso. Para menos margen de error. Para menos margen de error. Porque imagínate esto, tienes una probabilidad de que le hacen la cabeza en el cuello casi de 100% de acabar con tu objetivo, pero solo tienes una oportunidad de hacerlo. Si tuvieras varias oportunidades de hacerlo, pues a la cabeza. Pero si solo tienes una, te vas a lo más seguro, aunque su probabilidad de sobrevivir sea un poco más alta. ¿No será que eso también lo sabía este personaje y por eso se acercó más? ¿Cómo que se acercó más? Pues dices que un francotirador experto hace tiros de más lejos. Ajá. A lo mejor él sabía eso y sabía que había más margen de error si se alejaba. Pero es que es a lo que voy. Si hubiera sido experto, no hubiera tirado. Y estando tan cerca, hubiera tenido una posibilidad de fallar tan baja. Uh-huh. Porque una de las cosas que se mencionan, y que es lo que te dije de la mira, es que la mira era muy especializada. Uh-huh. La mayoría de youtubers que hicieron este tiro, que lo replicaron, lo hicieron con la mira que traía, o incluso con la mira de... ¿Cómo se llama? Hay unas miras que traen las rifles, que no es como un lente, es como un El mismo rifle trae como un metalito, como... Ah, sí. No sé cómo se llama. Yo lo conocía como mira, pero sí no es mira de cristal, sino una mira entonces, ahí ya decían, con una mira tan cara, con un espacio tan reducido, era imposible que fallara el centro de masa. Entonces, lo que piensan es que apuntó a la cabeza. Como llamas de odio, ¿no? Uh-huh. Como alguien que no se dedica a eso, pues, sí. a disparar a la gente. Entonces, creen que le apuntó a la cabeza y falló. Pero en el fallar le dio al cuello. Ya, ok, ya te entendí bien. Netanyahu salió a hablar de la muerte de Charlie Kirk y mencionó que, pues, primero desmintió que eran ellos. Y segundo, habló de lo del apoyo que tenía Charlie Kirk. Porque a pesar de que... Es que Trump es como muy amigo de Netanyahu, según yo. Es como amigo de amor y odio. Es que son políticos. Ajá, no tendría sentido que el Estado de Israel se hubiera metido eso con un influencer, porque no es el único que ha hablado de eso. Hay muchos influencers y que sí tienen un poco más de control político que han hablado de eso y no les ha pasado nada. Sí. Y lo último es toda la sucesión de hechos. Si Israel hubiera planeado eso, pues al menos hasta el día de hoy se habría filtrado algo, ¿no? Que es como... Generalmente se filtra ese tipo, más si mandaron a alguien desde allá a un francotirador hasta acá. Pues es que mira, si ya hubo mucha gente que empezó a doxear y empezaron a filtrar información, pues sería muy difícil que esa información, te digo si que existe, no se haya tenían filtrado. una base de datos de gente que se burló, como de 5,000 personas o más. O sea, si pueden dedicar esas herramientas y ese esfuerzo, yo creo que no creo que la información no hubiera salido. Uh-huh. Bueno, aparte de que Charlie Kirk no decía que eso estuviera pasando, lo de Israel, sino que nada más decía como, mi intuición me dice esto, pero él apoyaba en su mayoría a Israel. Entonces no tendría sentido, yo creo que no tendría sentido acabar con alguien por algo así. Aparte, si es tan cercano a Donald Trump, creo que hubiera sido más bien primero decir que le dijeran a Donald Trump y Donald Trump que hablara con él. Ajá, de alguna forma le hiciera que bajara el discurso. Ajá. Puede ser. Yo no sé por qué de repente se voltearon todos, pero, o sea, se voltearon todos hacia Israel, porque al principio eran todos a favor de Israel. Pero independientemente de eso, las tres principales cosas que hacen que esa teoría no tenga sentido es que primero se encontraron todas las ¿cómo se llaman? Conversaciones, los videos y principalmente el tiro, que es como... No tiene sentido que el tiro haya sido al cuello.
Sí, sí está. Ahora, no lo había pensado, pero ahora que lo mencionaste, sí apuntar al cuello es muy complicado, Sí. porque es muy pequeño desde esa distancia, ¿no? O sea, De cualquiera, creo yo. Ajá. es muy... Sí, pues sí suena que fue un tiro Fallido. fallido. Sí, se cree que fue a la cabeza y que falló. Sí, como cuando te aparecen la operación falló Ajá. con éxito, ¿no? O sea, sí ¿Cómo que es... falló con éxito? que luego en la computadora aparece la operación falló con éxito. Ah, ok. O sea, él Que apuntó a un lado y aún así su misión era matarlo y no le dio la donde quería, pero cumplió. lo mató. Pero eso no lo hubiera hecho que se pusiera nervioso, ¿Qué? el que no le haya atinado a donde quería darle. ¿Nervioso por qué? ¿O cómo? Sí, o sea, como de... Bueno, no, porque al final cumplió lo que quería hacer, ¿no? Ajá. Sí, o Y sea, pues le dio. sí. El tipo Tyler, mm, es que esto no sé si mencionaba, pero hubo como mucho detrás que intentaron, que hicieron photoshops de que apoyaba a Trump. Entonces, es que es lo mismo de que se polarizó más. Sí. Y es que eso va a ser más complicado porque ahorita puede que estén sacando mucha información falsa y entonces ya recabar la información real va a ser Ujú. mucho más Sí. complicado. Todo esto es lo que hasta ahora se sabe. Probablemente, bueno, posiblemente, quizá dentro de un mes digan, no, ¿saben qué? Sí fue un grupo extremista de Israel. Sí. Y digas, ah, ok, entonces, La narrativa puede cambiar en ajá, cualquier pero hasta momento. ahorita toda la información es casi completamente seguro que sí fue este tipo porque estaba loquito de la cabeza. ¿Y ya está en proceso? Ya fue su primer juicio. Pues también lo están, cuando algo se hace tan viral, y más porque este güey era de influencers de política más grande del mundo. Creo que tenía 4 millones de seguidores. Sí. Para Supe, un canal de política es muchísimo, güey. muchísimo. Supe que South Park, que Ajá. ellos nunca bajan nada. Y bajaron un episodio donde parodian a Charlie Kirk. Es que, ¿sabes qué pasó, güey? Charlie Kirk tenía toda esta fama de, pues, racista, homófobo, transfobo, misógino. En el podcast solo va a salir ti, Pero todo eso. tenía muchísima fama mala, ¿no? Y cuando falleció, se empezaron a sacar muchos clips de contexto. Entonces, mucha gente se dio a la tarea de desmentir todo con los mismos videos de Charlie Kirk. Porque él, lo que hacían es que agarraban, no sé, imagínate que esto. Los tal personas con tal condición no deberían de tener derechos y deberían de ser destruidos, ¿no? Y la gente decía, ay, ¿cómo dijo esa cosa? Y luego ponían el clip completo y decía, ok, voy a leer lo que está diciendo esta persona en Twitter. Era una cita. Era una cita y después decía, este tipo de personas lo único que hacen es que esparcen ideas malas o así pues. Entonces mucha gente se dio a la tarea de realmente poner, porque había también esta teoría de que decía que los niños estaban mejor siendo esclavos. Y luego ponían todo el clip completo y él decía, no hablaba ni siquiera de la esclavitud, hablaba de los años como 60 y decía en esa época había menos criminalidad en este tipo de sectores. Y es por tal, ¿no? Que entonces ya después de eso, y no sé si eso le pasó a South Park, que dijeron, ve, güey, o sea, a este güey sí lo estuvimos juzgando por clips, güey, Sí. en Sí, su bueno, South mayoría. Park juzga, por ejemplo, las situaciones. Sí, entonces yo creo que ahí se está... No vi el episodio, Ajá, ni yo. porque ya lo bajaron. Sí, Es que ni siquiera había salido en Latinoamérica todavía. ok. Ya ves que primero sacan la versión en Ajá, inglés. sí. Pero sorprendió mucho que South Park, que nunca bajaba nada, incluso que acababa de tener una polémica donde Con Trump, ¿no? decidieron con Trump no bajar algo y dijeron nosotros no vamos a bajar nada y que bajaran estos, como que dimensionó mucha gente y dijo, ay cabrón, Yo vi el de es muy Trump grave. y desde mi perspectiva sí se me hace una sátira hasta cierto punto que dice, está cagado. Sí, Chistoso, sí. pero no solo está cagado, sino sí medio representa, ¿no? Ujú. Pero yo es lo que me imagino es que este güey sí fue muy mal interpretado y muy malentendido, güey. No sé, la verdad ahí sí Eso es lo que a tengo mí, una opinión es lo que a mí cero. me da la impresión, güey, y quizá por eso bajaron el episodio. Pues está complejo, está interesante el contexto, Ujú. más a lo que me refiero, porque sí he visto muchos memes al respecto. Sí. Y a mí se me hizo interesante porque se me hizo súper, De mal gusto. no, obviamente de mal gusto. Quitando la parte del crimen, se me hizo súper, cómo se polarizó tanto
tanta gente que lo defendía sin haberlo escuchado y tanta gente que lo odiaba sin haberlo escuchado. Ándale. Entonces, Nos peleamos con personajes, no con ideas. ajá. Y de los dos lados era lo mismo, güey. Porque al final de cuentas, aquí en México se conoció y nadie sabía quién era. Y muchos ya lo odiaban y muchos ya lo amaban y nadie sabía quién era, güey. Sí. Y lo que tenían eran clips. Y no sé qué pienses tú. Y aquí probablemente nos vayamos a dar un tiro en la pierna. Pero TikTok, güey. Shorts, YouTube, Instagram. Y la que va a sacar OpenAI ahorita de videos hechos con inteligencia artificial. Clips cortos. Sí, ya me apareció en Meta. Meta también. ¿Hasta dónde está ayudando los...? Porque para mí parece que el contenido corto, lo único que ayuda, güey, ya es al que lo hace, güey. Sí. Porque a todo lo demás te quita atención, te descontextualiza todo. La gente ya quiere aprender en un video de 10 segundos, güey. Sí. Entonces parece que lo único que gana es la empresa o el creador. Y dices tú, un video largo sirve, ¿no? Porque es un tipo de entretenimiento diferente. Esto ya parece que es una adicción. Sí. Sí, esto ya son como flashazos de consumo. Ajá. Que bueno, no es el tema, pero quería mencionarlo que yo siento que eso fue una de las cosas principales que ayudó a que esto pasara y que puede llegar a seguir pasando porque al final de cuentas estamos perdiendo el sentido crítico de las cosas. Poco mucho que tuviéramos, güey. Sí. Ya la gente es como, yo vi un clip y esa es la ideología que tengo a partir de hoy. Sí. Y es como, ¿en qué mundo pasa eso, güey? Acabo de ver una película, ya tengo personalidad. Es como los niños, ¿no? Que van a ver una película y se sienten El hombre araña. el superhéroe, ¿no? Ujú. Sí. Pero bueno, pues vamos a dejarles aquí. Sí, hasta Ya aquí lo tuvieron dejamos. su dosis de la semana de crimen real. Ajá. Y nos vemos. Nos vemos en luego. la próxima. Bye.